Muy buenos días. Voy a decir algunas cosas con respecto a lo que hablé ayer. Saqué un video bastante corto y entonces hubo mucha gente que se molestó con este video, ¿no? Yo voy a decir algunas cosas porque he escuchado opiniones de que en Cuba la gente no se tira para la calle precisamente porque no hay armas y porque no hay forma de hacerlo. Les voy a recordar algo porque yo no he leído mucho, no soy de los grandes lectores, pero he leído algunas cosas, y las he leído, y cuando las he leído varias veces. No soy de los que lee superficialmente, sino que anoto y tomo mis notas y demás, rayo mis libros, lo cual no está bien, ¿no? Pero les voy a decir algo, miren, las principales rebeliones que han habido en el mundo, en la historia de la humanidad, o mucho antes incluso le estoy hablando del siglo XVII, XVIII y demás, rebeliones importantes que existieron en Asia, se hicieron sin armas. Precisamente por ese motivo surgieron las artes marciales, precisamente porque los emperadores de Asia no querían que el pueblo tuviera armas, no querían que el pueblo tuviera armas, ni que estuviera organizado, ni nada. Y por eso hubo que inventar artes marciales que usaran las manos, que no usaran armas. Se usaron las manos primeramente, se usaron los instrumentos de trabajo para liberarse, se usaron todas esas cosas. Eso es mucho antes de que el mundo fuese como es hoy. Mucho antes. Entonces decir eso es un poco de ignorancia de lo que es la historia. En el mundo se hicieron grandes rebeliones, se hicieron con instrumentos de trabajo, se hicieron con las manos. Surgieron artes marciales precisamente porque los campesinos, la única manera que tenían era aprender un poco de esa arte marcial para poder defenderse con sus manos, porque no tenían armas. Y los emperadores eran abusivos. La élite en el poder era abusiva y hubo que usar ese tipo de armas. Se hizo sin armas. Evidentemente después le quitaban las armas al ejército, ¿no? Pero lo hacían con sus manos, con los instrumentos de trabajo, con lo que tuviera. Quiere decir que cuando un pueblo quiere liberarse, se libera, señores. Cuando un pueblo quiere liberarse, no hay justificación. Entonces esas son justificaciones completamente banales. Lo que sucede en Cuba es que en Cuba no hay valor. Si usted me dice a mí que la mayoría de los cubanos que nos fuimos y la mayoría de los cubanos que están dentro de Cuba tienen miedo, yo se lo creo y es una realidad, porque realmente todos tuvimos miedo, todos. Y la mayoría de los que nos fuimos, que estamos aquí en estos momentos, precisamente teníamos miedo. Teníamos miedo a la dictadura, teníamos miedo al futuro, porque no había futuro. Teníamos miedo a muchas cosas, a no poder mantener nuestra familia, por esos motivos. Teníamos miedo también por ser encarcelados o por ser reprimidos. Todo el mundo tenía miedo porque la propaganda que utiliza la dictadura, el comunismo, precisamente el elemento esencial, el mensaje esencial de esa propaganda es para infundir miedo, para establecer control sobre las personas. Ese es el objetivo de toda la propaganda que le ponen a las personas en los medios de Cuba durante 24 horas prácticamente. Entonces ese es el objetivo, por eso todos nos fuimos. En Cuba no se ha liberado y la gente no lo ha hecho precisamente porque hay miedo. Y hay miedo también dentro de la propia oposición. Que tiene incluso miedo de llamar las cosas por su nombre. Hay mucha gente que yo no quiero, estos diarios que han existido dentro de Cuba, que son opositores, ni siquiera llaman dictadura, ¿verdad? Porque son términos muy fuertes. Entonces, sí hay miedo, y es lo que sucede. Porque no hay armas, no, eso no es justificación, ¿entiende? Hace muchos siglos, pasaron siglos, no sé cuántos siglos, que la gente se defendía con las manos porque no tenía acceso a las armas. Porque producir una espada en el medioevo, para tener una espada había que tener posición social, no era cualquiera, o tenía que estar dentro del ejército. Entonces lo único que había eran instrumentos de trabajo, y eso fue lo que se usaba para liberarse los campesinos, y la gente lo usaba, los instrumentos de trabajo y las manos. Entonces no hay justificación.
Lo que pasa es que para nosotros los cubanos la libertad no es una prioridad. Para nosotros los cubanos los asuntos imprescindibles de la vida no son prioridad. Para nosotros la prioridad es como decía un amigo, es el figurado, o sea, la ostentación. Aunque tú no tengas comida en tu casa, aunque tú no tengas y tu casa se esté cayendo, tú tienes que mostrar una imagen de perfección ante el mundo. La prioridad de nosotros es la ostentación. Y eso es típico de mentes superficiales. Los cubanos somos personas muy superficiales. Porque pensamos primero en ostentar y después en resolver los problemas básicos de nuestra vida. Por eso en Cuba la libertad, que implica sacrificio e implica compromiso, no es una prioridad de nosotros, porque nosotros los cubanos somos light, somos personas que no nos comprometemos tan fácilmente. Pero para que haya una libertad dentro de Cuba, tiene que existir compromiso. Y tiene que existir sacrificio, que es lo que no queremos hacer. Esa es la esencia de por qué no ha sucedido nada dentro de Cuba y de por qué la propia oposición, ¿entiendes?, no ha hecho nada. Y les voy a decir más. Muchos de los que estamos aquí, hay muchos que fueron opositores dentro de Cuba. Pero muchos de los que se metieron en la oposición dentro de Cuba era para obtener una carta, un certificado de buena conducta para ir a la embajada de Estados Unidos en Cuba y poder venir para este país. Porque la prioridad no era la oposición, no era liberar a Cuba, la prioridad era venir para los Estados Unidos para resolver el problema económico. Y todos lo hicimos de alguna manera. Unos porque se metieron a la oposición, otros porque cruzaron frontera, otros porque vinieron por balsa arriesgando la vida y huyeron. Pero todos lo hicimos precisamente para mejorar nuestra vida y mejorar la vida de los otros, porque en Cuba es irresistible vivir. En Cuba actualmente es el país más desagradable que existe en América. O sea, el país más desagradable, el estilo de vida más desagradable que pueda vivir un individuo es el que vive el cubano dentro de Cuba. Y eso ha sido así por 60 años. Por eso todos nos fuimos, porque llega un momento en Cuba que se hace imposible vivir, porque es asfixiante vivir. Pero en vez de rebelarnos, lo que hacemos es venir a los Estados Unidos. Entonces eso lo hicimos todo. Si usted me dice a mí que en Cuba la mayoría hemos sentido miedo y lo que el rey de Cuba es la cobardía y la indignidad, yo le digo, es verdad. Porque las únicas personas que fueron comprometidas y que hicieron grandes sacrificios para liberar a Cuba, la mayoría le metieron 20 o 30 años de prisión. Otros no pudieron ni siquiera sobrevivir porque fueron fusilados en los años 60 y 70. Y otros vinieron para acá y están aquí en el exilio y ni hablan. Porque no son gente de hablar. No son gente de armar grupos fantasmas. No son gente de vivir de gran. Son gente de valor. Que se dan cuenta que no hacen nada con hablar, sino con actuar. Muchos de esos son ancianos que están allí que merecen todo el respeto. Y a veces aquí ni se respeta eso, porque la prioridad del cubano ha cambiado. La prioridad del cubano no es la libertad. Por eso siempre digo que los grandes movimientos dentro de un país lo hacen las élites en el poder. Pero necesitan de una oposición. Necesitan, si hay militares dentro de Cuba que no están de acuerdo con el sistema, para tomar acción y hacer algo necesitan un mínimo de respaldo popular. Y ese respaldo popular tiene que buscarlo la oposición. No escribiendo articulitos en periódicos mierderos. O no haciendo directas y hablando de la vida civilizada o de implementar, no sé, crear una estructura de gobierno democrática y hablar, no, sino acción. Y por eso es lo que sucede en Cuba.
No hay libertad. Por eso, porque no es prioridad. No porque no existan las armas, por favor. Si en el mundo, desde que el mundo es mundo, la gente se libera con las manos y con los instrumentos de trabajo, o con las piedras, o con los palos. Esas fueron las primeras armas de la dignidad. Los palos y las piedras. Cuando hay dignidad, con palos y piedras, usted la defiende. Es lo que pasa. Muchas gracias.